Bien. Bien. Bueno, A ver, compartís acá el hay otro formulario de mensajito. asistencia Sí. primero. ¿Podés compartir el formulario de asistencia? Dale. ¿Vos, dice? Sí, sí. Eh, Bien. Quería leer acá, dice, buenas tardes, la entrega de los libros lo decide, ahí se me fue, lo decide el equipo directivo si se entrega este año o prefiere dejarlo para el año que viene. No, eh, No. eh, no, no, no es así. Eh, Estos libros tienen que ser entregados este año. Es una política pública y mientras más rápido lleguen estos libros, digo, piensen que estamos a 2 meses del término de las clases, por eso, digamos, mientras más pronto, mejor. ¿Por qué? Porque la idea es que este material sea un material de trabajo y sea un insumo para que ustedes puedan trabajar. Si estos libros son leídos varias veces, se vuelve a ellos con distintas relecturas, se proponen situaciones de escritura diversas, ¿no? Vieron que hemos hecho, ustedes en las orientaciones tienen, cada libro tiene su orientación, tienen también la propuesta audiovisual. Las distintas entradas con escrituras van haciendo propuestas que por ahí algunas son más sencillas o de relecturas que implican completar cuadros, hasta incluso propuestas de escrituras de invención. O sea, si estos libros son trabajados de ese modo, es que va a ser aprovechado y, digamos, digamos, vamos a sacarle el jugo a toda esta inversión que se ha hecho en esos libros. Si estos libros son recibidos en las escuelas y, digamos, se entregan y los chicos se los llevan a sus casas, la verdad que estamos desperdiciando una hermosa oportunidad para enseñar a leer y escribir y para que se apropien de esos cuentos, que además son cuentos bellísimos, son la calidad, digamos, literaria de la propuesta y la obra artística, porque además también las ilustraciones, la propuesta audiovisual que está acompañado de todo el trabajo musical, digamos, es para aprovechar. Por eso tienen que ser entregados, no son para las bibliotecas escolares, son para cada uno de los estudiantes y tienen que ser entregados lo más rápido posible, ¿sí? No, Exacto. no, no es para el año que viene. Sí, en esto sí vamos a decir qué cosa puede pasar el año que viene. Que ustedes, cuando vuelvan el año que viene a las escuelas y les toque el grupo que les toque trabajar, ustedes puedan pedir a sus estudiantes que recuperen esos libros que les entregaron este año y que se vuelvan a hacer algunas entradas a esos libros. Hay que ver también cuánto se pudo trabajar y bueno, volver Tal y cual. aprovecharlos al máximo, digamos. Y así se van, o sea, si a un niño le tocó en la vuelta al mundo y lo trabajó muchísimo con ustedes en las escuelas y con sus grupos de compañeros, cuando sean grandes van a seguir acordándose de algo que le pasó a Santiago cuando daba la vuelta al mundo o las peripecias de la casa del árbol, ¿sí? Digamos, esa es la potencia que tiene también estas propuestas y estos libros, ¿sí? Así que aclaro Tal cual. eso porque sí, porque si hay equipos directivos que digamos, les proponen eso, ustedes, digamos, que están al tanto porque les estamos contando, cuenten de qué se trata esta política educativa. Desde supervisión, de todos modos, tiene que llegar el instructivo o el modo de trabajo con los libros, ¿sí? Así que bueno, Sí. reclámenlos para sus estudiantes y para ustedes. Sí, sí, la idea es que circule, como decía Gisela, entre la comunidad, o sea, entre la escuela y la familia. Esto de que se lo pueden llevar a la casa y para poder leer en familia, pero que también sea, en primer lugar, una herramienta para poder trabajar en las aulas. Y sí, estaba pensando que el año que viene, si estos libros se alcanzan a trabajar en profundidad este año, el año que viene también se pueden recuperar y quizás hacer intercambios entre grados para poder trabajar, qué sé yo, se me ocurre segundo grado, puede trabajar con los que con los que tuvo primero el año pasado, digamos, y hacer ahí algún juego de intercambios, si se pueden organizar, digamos. Pero sí, son para este año en principio. Y sí, el año que viene se pueden seguir usando, obviamente. Bueno, llegamos entonces a nuestra clase 4, a la última clase de este módulo. Vamos ya así, como ustedes bien decían, perfilando el último trabajo final que les vamos a pedir, que tiene que ver con una puesta en aula. Pero en la clase de hoy, y estuvimos también leyendo las intervenciones que ustedes hicieron en el foro. La tarea que había para hacer en el foro tenía que ver con realizar el recorrido completo de un libro y todos los recursos y orientaciones que lo acompañan. Así que bueno, estuvimos viendo que han abordado casi todos los títulos de la colección, salvo, creo que salvo Perdiendo Velocidad, estaban
creo que No, casi perdiendo todos. velocidad había una propuesta de perdiendo Había velocidad. una, no la vi. Sí, No, sí, Lorenzo Horizonte, perdón, me lo confundí. claro. Salvo Lorenzo Horizonte, me parece que estaban casi todos, este, eh, había un posteo de cada uno, de cada grado seguro, y bueno, de casi todos los libros. Así que más adelante vamos a retomar, en la segunda parte de la clase de hoy, vamos a retomar algunas ideas recurrentes, digamos, en esas intervenciones que ustedes hicieron en el foro. Algunas ideas recurrentes acerca de las propuestas de lectura y escritura que se pueden realizar en las aulas a través de estos materiales. Pero ahora vamos a comenzar leyendo, ¿sí? Vamos a seguir leyendo y conociendo estos libros que están llegando a las escuelas y que siempre en la lectura compartida, por más de que quizás ustedes ya los han estado leyendo, ahora que han llegado, capaz que ya los han leído, por más de que ya lo hayan hecho, siempre en la lectura compartida logramos profundizar más en los sentidos del texto y las ilustraciones, así que ese es el tiempo que nos vamos a dar hoy con dos de los textos de la colección. Bueno, comparto yo entonces, Belén. Exacto, ¿No? vamos a comenzar con Perdiendo Velocidad de Samantha Shevin. Bien. Ahí dejé de compartir, así puedes compartir vos. Bueno, después mando lo de la asistencia, Belén. No lo mandemos ahora porque si no, eh, no se van a concentrar en la lectura. Y no lo mandé, ahora me estoy acordando, por eso digo. Ah, bueno, bueno. Bueno, después cuando terminemos la lectura lo mandamos. Bueno, bueno, entonces, ¿se acuerdan que teníamos los dos libros por grado? Este es el libro que le toca a séptimo grado. Este es de Perdiendo Velocidad, de Samantha Schweblin. Bueno, lo que vamos a hacer es, las invito a que vayamos haciendo, como hacemos siempre, a través del micrófono o del chat, que vayamos compartiendo cuestiones que nos van suscitando la lectura y las ilustraciones. Así que en este caso, bueno, les pregunto qué es lo que ven acá, reconocen a estos personajes, qué les Un evoca esta circo, ilustración. Un Sí, un circo. circo, los regalos. es como un cuadro de una foto. Ajá, un cuadro. El Parece que es hombre un bala. circo. El hombre bala, ¿sí? El hombre bala. ¿Han visto alguna vez ese número, ese performance? Yo creo que la vi alguna vez, pero de muy chiquita, no sé ¿Sí? si se sigue haciendo. En dibujitos animados. Claro. Ujú. Bien. Un presentador. Ajá, ¿cuál es el presentador? ¿Cómo identifican? Ah, Tiene Paola un dice solo en la tele, lo ha visto. megáfono, algo así. Bien, ¿no? Fíjense que acá tiene un megáfono. Estamos pensando que este es el presentador. Y entonces, ¿quién sería este de rojo? El hombre bala. Ujú. El hombre Bien, de y rojo fíjense. es el hombre bala y su nombre es Tejo. Ah, bueno, acá ya no spoileemos para los que no lo han leído todavía. Ah, perdón. Yo de la emoción porque lo habíamos trabajado nosotros, nuestro grupo lo trabajó, el Bueno, séptimo. sí. Ah, qué Ah, bueno. ¿ya lo Escuché, leyeron? No. ayer lo Sí. escuché, puse el audiolibro porque quería escuchar varios, porque no hice la tarea, porque estaba como perdida. Ajá. No me pude conectar con mi grupo, entonces no pude hacer la tarea de la tercera clase. Entonces yo empecé a escuchar todos los audiolibros ayer y escuché este. No voy a espolearlo porque si no, Bueno. bueno. Bueno, vamos Pero, conversando, así vamos llegando. claro, Bueno, aunque ya Parece lo hayan traje de leído, Flash. que sea esta una oportunidad para por ahí observar con atención, algunos detalles que quizás en la primera lectura que han hecho en estos días, que han llegado los libros, capaz que no percibieron, no se dieron cuenta. Entonces, ujú. siempre se encuentran cosas nuevas en las lecturas. Bueno, Tiene bueno, por y ahí a ver como un entonces, traje de superhéroe, así como el de Flash, me hace acordar. Ajá. ajá, ¿no? El traje, ¿no? Con estos colores. Acá dice aparenta ser un recuerdo esa imagen, ¿no? ¿Qué les hace? Portarretrato. ¿No? Una cuestión del portarretrato. Un recuerdo, o sea que ¿a qué tiempo nos remite? Y algo que ya pasó. Ujú, a un tiempo pasado, ¿sí? Bueno, y fíjense qué implementos tiene acá el hombre bala, el que estamos
identificando como hombre bala? ¿Qué accesorios le identifican? Casco, antiparras, Casco, botas, antiparras, tapas, botas. Las botas, ujú. Un la traje capa. Bien. especial. Un casco, Los bien, guantes, bien. Un Acá traje guantes, ¿no? El Todo su cinturón, cuerpo. ¿Cómo? un cinturón, una Ajá. insignia, que es la estrella Bien, fíjense que esta estrella, miren dónde está también, del cañón. en el cañón. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Ahí está. Bueno, miren acá, La cuando insignia. abrimos así el libro, ¿con qué nos encontramos? Insignia. Con esta insignia, ¿no? Del hombre bala que está ahí. Y acá estaba lo que decíamos hace un rato, ¿no? Este libro pertenece a, y ahí está el momento para poner sus nombres. Bien, vamos a la siguiente. Entonces dice, Perdiendo velocidad. Samantha Schweblin, ilustrado por Diego Moscato. ¿Qué tenemos acá? Un, un- Puede es ser un un- botiquín, hay ¿eh? unos palillos. Y el otro es una Un Una caja, botiquín, unos pero tiene como unos palillos. bordecitos. Una Una cajita de ¿Un fósforos. botiquín? Acá dicen botiquín, cajita Ah, de también. fósforos. Ah, sí. Bueno, Por bueno, el borde vamos a donde ver. raspa el cepillo. Ajá, Mm. donde raspa. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Ahí está. Bueno, y acá en esta ilustración, ¿a quiénes vemos? Vemos a los personajes de la tapa, pero sin los trajes. Ajá, bien. mucho más viejos. Ya no se ve con el mismo físico, el estado físico que tenía en la tapa. Ajá, Incluso el casco se le ve a un costado, como que está guardado dentro de un, de un cajón o una repisa. Se ve el casco ajá, que usaba uno de los dos. claro. Fíjense, dicen, está guardado como reliquia, dicen, ¿no? Fíjense, acá están, digamos, cuestiones que, digamos, esta palabra reliquia o esta especie de mueble que lo guarda, pero que también lo muestra, ¿no? O sea, lo sigue exhibiendo, ¿no? Em, bueno, y fíjense esto en relación al físico, ¿qué indicios vemos o podemos identificar que nos Que dan pasó cuenta de el un paso del tiempo. tiempo? El tema del pelo, los bigotes, el pelo blanco, que ha pasado el Ujú, tiempo. ujú. Bien. Y fíjense también, uno de los personajes es bien flaco y el otro es más grandote, ¿no? Sí. El cuerpo, dice acá. Bueno, Ha perdido estado físico. ha perdido estado físico. Bueno, Pero además lo que noto yo, bueno, uno está tomando mate, parece, y el otro es ujú, como que estuviera escribiendo una carta, da la sensación, no sé qué tiene ahí en la mano, ajá, pero como que está escribiendo algo. Ajá. ajá. Bueno, acá Está Mariana tratando de dice, comer. acá dicen está tratando de comer, acá Mariana dice, está un personaje agachado, eh, pararse que está pintado. Ah, parece, ¿será? Ah, parece que está pintando, entiendo que habrá querido. Ah, Bien. Ujú. Bueno, uno toma mate. ¿Y en dónde están? ¿En qué, dónde los ubican? Antes ubicamos en el circo la tapa o la foto. ¿Esta? En el comedor o la Exacto. cocina. Una casa. Ujú. Bien. Bueno, voy a leer. Dice, Tego se hizo unos huevos revueltos, pero cuando finalmente se sentó a la mesa y miró el plato, descubrió que era incapaz de comérselos. ¿Qué pasa? Le pregunté. Tardó en sacar la vista de los huevos. Estoy preocupado, dijo. Creo que estoy perdiendo velocidad. Movió el brazo a un lado y al otro, de una forma lenta y exasperante, supongo que a propósito, y se quedó mirándome, como esperando mi veredicto. No tengo la menor idea de qué estás hablando, dije. Todavía estoy demasiado dormido. ¿No viste lo que tardo en atender el teléfono, en atender la puerta, en tomar un vaso de agua, en cepillarme los dientes? Es un calvario. ¿Qué estaba haciendo entonces acá?
Tego. Tratando de comer. Mi- Ujú. Mirando los huevos en realidad y pensando. Ajá. ¿Y qué es lo que qué es lo que pensaba? Que había perdido velocidad. Que no es el mismo de antes, que ya está más lento para muchas cosas, para responder Ujú. el teléfono, para comer, para mover los brazos. Como que, bueno, el tiempo pasó y en su cuerpo se está viendo eso, el registro Ujú. del tiempo. Ajá. Bueno, fíjense que acá, digo, esa preocupación inicial, él la dijo así, ¿no? Estoy preocupado, creo que estoy perdiendo velocidad. Bueno, y después fue haciéndole como una demostración, ¿no? Moviendo el brazo a un lado y al otro, y después esta explicación y diciendo, es un calvario. Bueno, y ahora, desde esta otra perspectiva que nos permite la ilustración, lo seguimos viendo a ellos en la mesa, pero además, ¿qué vemos ahora? ¿Qué hay? ¿Qué tenemos acá en la parte derecha de la El ilustración? retrato. Ujú. Un póster. Ajá. Tienen Ah, como un dicen acá altar. el retrato, muñecos miniaturas, el cuadro. Ajá. Puede ser un ticket, una entrada al circo también. Ajá. Acá. Bien. Ujú. La Bueno, cajita de fósforo que está ahí abajo. esta, ¿se acuerdan que es la cajita que habíamos visto al Ah, abrirla, al entrar en el cuento, ¿no? La expresión de las caras y los cuerpos, ¿sí? ¿Qué les dice esa expresión de esas caras y esos cuerpos? Agobiado. Ujú. Ahí, ¿no? Como una pesadez, ¿no? Un agobio. Bueno, y entonces, este portarretrato lo identifican que es el mismo que teníamos en la tapa, ¿verdad? sí. Sí, Bien, sí. bien. Y acá, eh, en el fondo, fíjense qué hay acá atrás, detrás del portarretrato. Puede ser como un póster de la publicidad, como Ah, cuando bien, se promociona el espectáculo. bien, ¿sí? Fíjense qué tiene acá, la La estrella, ¿no? estrella. Dice acá Suyai, la estrella, ¿no? Bueno, está acá pegado, ¿no? Bien, bueno, voy a seguir. Ay. Está repegado. Hubo un tiempo en que Tego volaba a 40 kilómetros por hora. El circo era el cielo. Yo arrastraba el cañón hasta el centro de la pista. Las luces ocultaban al público, pero escuchábamos el clamor. Las cortinas terciopeladas se abrían y Tego aparecía con su casco plateado. Levantaba los brazos para recibir los aplausos. Su traje rojo brillaba sobre la arena. Yo me encargaba de la pólvora, mientras él trepaba y metía su cuerpo delgado en el cañón. Los tambores de la orquesta pedían silencio y todo quedaba en mis manos. Lo único que se escuchaba entonces eran los paquetes de pochoclo y alguna tos nerviosa. Sacaba de mis bolsillos los fósforos, los llevaba en una caja de plata que todavía conservo. Una caja pequeña, pero tan brillante que podía verse desde el último escalón de las gradas. La abría, sacaba un fósforo y lo apoyaba en la lija de la base de la caja. En ese momento, todas las miradas estaban en mí. Con un movimiento rápido surgía el fuego. Encendía la soga, el sonido de las chispas se expandía hacia todos lados. Yo daba algunos pasos actorales hacia atrás, dando a entender que algo terrible pasaría. El público atenta a la mecha que se consumía y de pronto ¡bum! Y Tego, una flecha roja y brillante, salía disparado a toda velocidad. Bueno, ¿qué hay acá en esta parte del relato? ¿Qué nos fue contando el narrador? Voy para atrás, ahí está. Desde acá. Y la historia ¿Qué de nos... cuando los dos Hubo un estaban en el tiempo. circo. Es importante rescatar esa parte que dice, hubo un tiempo, y ahí ya Ujú. como que sitúa, que no es digamos, la imagen que empezamos a ver, las ilustraciones del principio, sino que nos hace volver hacia atrás, al pasado. Ajá. Sí, fíjense que veníamos desde estas, ¿no? Estamos con este relato, Tego había dicho, ¿no? Que estaba preocupado, que estaba perdiendo velocidad, cuenta su calvario, y después venimos a este
remontarnos hacia atrás, ¿no? Hubo un tiempo en que Tego volaba a 40 kilómetros por hora. Bien, ¿quién nos está contando la historia? El que El hacía presentador, el megáfono, el que enciende los enciende el fósforos. cañón. El amigo Ajá, del principio, ¿no? bien, Porque ¿sí? dice, yo arrastraba el cañón hasta el centro de la pista, o sea, el presentador, pareciera. Bien, ¿sí? Entonces, fíjense, digamos, nos está contando ese tiempo en el que Tego y él llevaban adelante este número, ¿no? Bueno, ¿y qué partes nos cuenta acá, no? Dice, eh, hubo un tiempo en que Tego volaba a 40 kilómetros por hora, ¿no? Él llevaba el cañón hasta el centro de la pista. Después, ¿qué pasaba? Acá, decía, yo me encargaba de la pólvora hasta que encendía la mecha y salía volando, ¿verdad? A ver, dice el proceso, y acá leo lo que están comentando en el chat. El proceso del espectáculo, lo que han pasado juntos. Mercedes dice el animador, la rutina que tenían, rememora, ¿no? Hay toda una descripción muy detallada sobre cómo era ese número, ¿verdad? Bien, vamos a la siguiente. Dice, Tego hizo a un lado los huevos y se levantó con esfuerzo de la silla. Estaba gordo y estaba viejo. Respiraba con un ronquido pesado porque la columna le apretaba no sé qué cosa de los pulmones y se movía por la cocina usando las sillas y la mesada para ayudarse, parando a cada rato para pensar o para descansar. A veces simplemente suspiraba y seguía. Caminó en silencio hasta el umbral de la cocina y se detuvo. Yo sí creo que estoy perdiendo velocidad, dijo. Miro los huevos, creo que me estoy por morir. Arrimé el plato a mi lado de la mesa, no más para hacerlo rabiar. Eso pasa cuando uno deja de hacer bien lo que uno mejor sabe hacer, dijo. Eso estuve pensando, que uno se muere. Son amigos que viven juntos, puso Lorena en el chat. Probé los huevos, pero ya estaban fríos. Fue la última conversación que tuvimos. Después de eso dio 3 pasos torpes hacia el living y cayó muerto en el piso. ¿Se esperaban este suceso? No. La verdad que no. Muy triste el No, final. Todavía Wow, queda, todavía no llegamos al final, ¿eh? falta, Bueno, falta. bueno, entonces fíjense que, ¿y qué pasa acá en esta ilustración? Miren, teníamos acá en la anterior, el póster acá se cae. se para, ujú, y acá, ¿qué pasa que no están en las sillas? Está vacío, la pava sobre la Ujú, mesa y el póster que se cae sobre la imagen. La pava todavía bien, caliente porque larga vapor. ajá. La silla Bueno, y vacía. acá, fíjense esto que señala la compañera. ¿Se acuerdan cómo estaba? Voy a volver al póster cuando lo vimos por primera vez acá dentro de la casa. Recuerdan que teníamos ¿no? Este afiche que ustedes decían que estaba pegado atrás, que promocionaba tal vez este número, está pegado, y fíjense en este momento, cuando leemos esto, ¿no? Que dice, probé los huevos, pero ya estaban fríos. Fue la última conversación que tuvimos. Después de eso, dio 3 pasos torpes hacia el living y cayó muerto en el piso. Bueno, ¿y qué pasó con este póster? Sí, yo justo estaba viendo cómo coincide, ¿no? La Se muerte de cayó. él con cómo le tapa la imagen justo a él. Al Ujú, presentador no, sino que al hombre bala. exactamente, acá Cristina dice, le tapa la cara el afiche, ¿no? Fíjense que acá está, digamos, el vértice de este afiche más el stick, ¿cómo se llama? La cinta que pega, ¿no? Claro. Bien, bueno, voy a la siguiente. Igual el presentador parece como una calavera, dicen. Ajá, ajá, sí, ¿no? Bebé, tiene como esos hoyuelos, ¿no? Esos huecos, parecen.
Sí, yo Bien, estaba pensando en las decisiones de de la ilustradora, ¿no? Es una ilustradora mujer, ¿verdad? Sí. Diego se llama. Ah, Diego, del ilustrador entonces. Yo estaba pensando en esa decisión, ¿no? Porque hay que ilustrar una muerte. Y fíjense la manera que ha elegido de ilustrarla, de esta manera, porque podría haber elegido ilustrar al, o sea, lo que cuenta el Ir texto, que literal es, con lo que dice el relato, ¿no? claro, Claro, que se dice, cayó cayó muerto en muerto el en el piso. piso. ¿Cómo ilustrar eso en un libro infantil? Mm, Eh, Me parece que es una decisión bastante inteligente y que por otro lado hace que termine de ser un libro álbum. Digo porque ujú, este cuento fue ilustrado ahora de esta manera, no es que cuando Samantha Evelyn lo escribió era un texto que no tenía estas ilustraciones. Hay una claro. decisión acá de aportar sentido a través de este portarretrato, aportar estos sentidos que están en el texto, Ujú, ujú. de una Este manera vacío, ¿no? metafórica. En la silla y esta cara Claro. oculta ahí. Bien, voy a la siguiente. Bueno, ¿y acá qué vemos en esta escena? Una mujer. Ajá. ¿Qué estarán haciendo? ¿Qué piensan? Fíjense en la mesa. Gira No sé si nacional, alcanza. hay varios como afiches, revistas, puede ser. Ajá. Gira nacional. Fíjense que acá hay un afiche con la estrella, ¿no? Ella Él está está como acá con una leyendo vida. algo. Él Ajá. como firmando, puede ser, tiene una lapicera en la mano y la cara, la Ujú, expresión, sus ojos, las cejas del hombre. ajá. Acá dice, Suyá dice una doctora, piensa que puede ser. Mariela dice, la pared marca un quiebre. No Ella entiendo. sorprendida. Ah, lo de la pared, ¿a qué te referís, Mariela? No interpreto. No, no, eso salió tarde, disculpen, era para Ah, la anterior, cuando estaba la ah, pared bien. con una línea, quedó Ah, bien. atrás. Ah, Disculpen. bien. Y Carla dice, le van a hacer un homenaje al amigo muerto. Ajá. Bueno, a ver, vamos a leer. Dice, una periodista de un diario local viene a entrevistarme unos días después. Le firmo una fotografía para la nota en la que estamos con Tego junto al cañón. Él con el casco y su traje rojo, yo de azul con la caja de fósforos en la mano. La chica queda encantada. Quiere saber más sobre Tego, me pregunta si hay algo especial que yo quiera decir sobre su muerte, pero ya no tengo ganas de seguir hablando de eso y no se me ocurre nada. Como no se va, le ofrezco algo de tomar. ¿Café? Pregunto. Claro, dice ella. Parece estar dispuesta a escucharme una eternidad. Pero raspo un fósforo contra mi caja de plata para encender el fuego varias veces y nada sucede. Ahí Ahí cambia usó la cajita porque no está acá arriba al lado del portarretrato. ¿Cómo, Gabriela? Ahí usó la caja la caja de fósforo porque no está acá La al tiene en lado la mano. la tiene en la mano. La Ajá. tiene en la mano. Ajá. Pero Bueno, y además el a también mí que me da cayó la sensación como que él también Se va a morir. se va a morir. Exactamente, porque también el afiche lo tapa a él, los fósforos no encienden. Es como que da la sensación eso también que a él le queda poco tiempo. ajá. ¿Qué piensan las demás? Dice acá, el afiche tapa las dos imágenes, dice Mariana, ¿no? Eh, fíjense que vuelvo para atrás. Quiere En- dejarse ser, dice ahí Mariela. lo tapaba solo al Acá la tapaba solo a Tego y Mateo, ahora, cuando quiere a los encender dos. el afiche, los tapa a los dos. Y él, ¿no? Vuelvo a leer esto que dice, quiere dejarse vencer, dice acá. Acá dice, pero raspo un fósforo contra mi caja de plata para encender el fuego varias veces y nada sucede. ¿Sí? Para mí ¿Se es la acuerdan? tristeza que habla él, Ajá. porque me imagino yo, se nota que compartieron muchos años, de Ujú, repente no está, usa algo que era de ellos, digamos, y bueno, y ya no es lo mismo quizás sin él. ujú. Bien. Acá también Cristina dice algo así, ¿no? Dice, es como las historias de parejas de ancianos, cuando fallece uno, el otro muere al poco tiempo. ¿Sí? Suya dice, ya no quiere recordar ni hablar más.
la magia que tenía esas cajas ya no está, ¿no? Qué interesante. Bueno, fíjense, vamos a volver a esa conversación. ¿Se acuerdan acá cuando Tego le explicaba un poco más cómo se sentía a su compañero, ¿sí? Dice, yo sí creo que estoy perdiendo velocidad, dijo. Miró los huevos. Creo que me estoy por morir. Arrimé el plato a mi lado de la mesa nomás para hacerlo rabiar. Eso pasa cuando uno deja de hacer bien lo que uno mejor sabe hacer, dijo. Eso estuvo pensando, que uno se muere. ¿Qué es lo que, qué es lo que Tego mejor sabía hacer? Y tirarse por el cañón. Ujú. Por el cañón. Volar. Volar, ¿no? Volar y volar a toda velocidad, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y qué es lo que su amigo era lo que mejor sabía hacer? Y echar la pólvora, correr el cañón, prender los fósforos para Ujú. encenderlo. Presentar a Tego. Ajá. Bien, ¿sí? Bueno, fíjense que acá, digamos, la expresión como él va planteando, esa presencia, ese sentir que se está muriendo, tiene que ver con eso, ¿no? Eso pasa cuando uno deja de hacer bien lo que uno mejor sabe hacer. Y Eso con estuvo esa frase que pensando. vos leíste recién, si volvés para arriba, Ujú, como que prestás más atención, estaba gordo, estaba viejo, respiraba con un ronquido pesado. Es como ahí te empieza a hacer mucho ruido, la columna la apretaba, no sé qué cosa de los pulmones, se movía por la cocina usando sillas. Y ahí es como todas las consecuencias de haberse tirado, no sé, por el cañón. ajá. Del Bueno, pero fíjense que, digamos, lo que a él lo destacaba, con lo que él se destacó en la vida, tenía que ver con esa velocidad, ¿no? Y con esa destreza única. Y fíjense acá esa descripción, ¿no? Se movía por la cocina usando las sillas y la mesada para ayudarse, parando a cada rato para pensar o para descansar. A veces simplemente suspiraba y seguía. Caminó en silencio hasta el umbral de la cocina y se detuvo, ¿no? Y él acá él afirmaba, yo sí creo que estoy perdiendo velocidad, ¿no? Bueno, y después de esta frase, ¿no? Después de compartirle a su compañero esto que pensaba sobre sí mismo, es que cayó muerto en el piso, ¿no? Si vamos al momento en que, ¿se acuerdan cuando se hacía la descripción? A veces acá Mariela dice, a veces esos indicios de esas palabras son las que muestran nuestros alumnos cuando no se sienten bien, quizás no al extremo de la muerte. Ajá. Mariela, con esas palabras, Cuando vos leíste, a- volviste a releer el tema de que me siento cansado, como abatido, empieza esta persona a decirlo, ¿no? Y a veces nuestros alumnos están con apatía, les está pasando cosas y ellos con gestos, diariamente van mostrando, ¿no? Estas cuestiones, ¿no? Yo pensaba, ahora que volviste para atrás, digo, ¿cuántas veces nosotros no sabemos leer entre líneas estas situaciones, ¿no? Yo pasé de largo esa parte de la lectura tuya y ahora cuando volviste para atrás me empezó a hacer ruido, ¿no? Es decir, que constantemente estaba diciendo cosas y uno a veces pasa desapercibido, no por mala voluntad, ¿no? A veces, pero bueno. Sí, digamos, eso, bueno, en este momento, o sea, el releer, esto es lo que nos permite cuando leemos textos, las relecturas, es darle otros sentidos distintos que en la primera pasada no le dimos esa importancia que ahora estamos dándole, ¿sí? Yo por eso ahora quería volver a leer acá una parte que tiene que ver con ese relato del pasado que había hecho el compañero, ¿no? Dice, hubo un tiempo en que Tego volaba a 40 kilómetros por hora, ¿no? Como parte de algo que lo destacaba. Y voy a... Ay, no va para allá. Y después, cuando estaba toda la descripción, el final del relato también decía, y Tego, una flecha roja y brillante, salía disparado a toda velocidad, ¿no? Esas son las partes de este recuerdo del pasado en el que está bien definido cuál era ese rol que cumplía Tego y que se contrasta con esta percepción que él tiene, ¿no? Que lo había presentado acá en la primera parte. Estoy preocupado, creo que estoy perdiendo velocidad. ¿Y cuál era la percepción que ustedes identificaban
del compañero en relación a lo que el Tego le estaba manifestando. Un poco, Mariela, como esto decías, ¿le daba entidad a eso que él manifestaba? No, yo creo que lo observaba, pero decía, no tengo la menor idea de qué estaba hablando, o sea, como que sí lo sabía, pero no se lo decía. ¿Mm? Fíjense acá que dice, movió el brazo de un lado al otro de una forma lenta y exasperante, ¿no? Medio como que A propósito. claro. Supongo Bueno, que a y propósito. Además de no entender nada, estaba medio dormido. ujú, todavía no estaba en posición de poder comprender lo que el compañero le estaba queriendo transmitir. Y ahora volvemos otra vez al relato para ver lo que menciona de su compañero, para ver qué era lo que él mejor sabía hacer, ¿sí? Dice, hubo un tiempo en que Tego volaba, quiero que presten atención a eso, ¿sí? Que identifiquen qué es lo que en este relato se hace énfasis sobre cuál era su mayor destreza. Dice, hubo un tiempo en que Tego volaba a 40 kilómetros por hora. El círculo era el cielo. Yo arrastraba el cañón hasta el centro de la pista. Las luces ocultaban al público, pero escuchábamos el clamor. Las cortinas terciopeladas se abrían y Tego aparecía con su casco plateado. Levantaba los brazos para recibir los aplausos. Su traje rojo brillaba sobre la arena. Yo me encargaba de la pólvora mientras él trepaba y metía su cuerpo delgado en el cañón. Los tambores de la orquesta pedían silencio y todo quedaba en mis manos. Lo único que se escuchaba entonces eran los paquetes de pochoclo y alguna tos nerviosa. Sacaba de mis bolsillos los fósforos. Los llevaba en una caja de plata que todavía conservo. Una caja pequeña pero tan brillante que podía verse desde el último escalón de las gradas. La abría, sacaba un fósforo y lo apoyaba en la lija de la base de la caja. En ese momento todas las miradas estaban en mí. Con un movimiento rápido surgía el fuego. Encendía la soga, el sonido de las chispas se expandía hacia todos lados. Yo daba algunos pasos actorales hacia atrás, dando a entender que algo terrible pasaría. El público atento a la mecha que se consumía y de pronto, ¡boom! Y Tego, una flecha roja y brillante, salía disparado a toda velocidad. Bueno, en esta anécdota, en este recuerdo que hemos vuelto a leer, ¿cuál les parece que es como el énfasis que podemos distinguir como la destreza máxima de este compañero de Tego? Crear el suspenso, todo ese, como, ay, ¿cómo explicarlo? Como cuando vas a preparar algo y preparas todos Ujú. los pasos, todos los ingredientes para generar el producto final. Bien. Ujú. Bueno, ¿y en qué acción acá él, eh, digamos, nos cuenta que era el momento como culmine de su protagonismo en este punto, en este número? Mostrar la caja de fósforos, que dice que se ve desde lejos. No, Bien, ¿no? el movimiento Sí. del fósforo, Ujú. cuando lo encendía. Bueno, sí, la caja de fósforos es como fundamental porque fíjense que decía que era tan brillante que podía verse desde el último escalón de las gradas, ¿no? Como que podía producir esa atención de todo el público del circo. Y después, como decía acá la compañera, esta frase acá, ¿no? Con un movimiento rápido surgía el fuego, ¿no? En ese momento todas las miradas estaban en mí y con un movimiento rápido surgía el fuego. Y de ahí se desencadena lo siguiente, ¿no? Y si volvemos a la frase final, recuerden esta frase, ¿no? Con un movimiento rápido surgía el fuego. Y fíjense cómo fue la frase final cuando estaba intentando compartir un café. Pero raspo un fósforo contra mi caja de plata para encender el fuego varias veces y nada sucede. ¿Ven el contraste? Como Él que la también está expectativa. lento, como que él también tiene lentitud para poder encender su fósforo. Él tampoco está como era antes, en cuanto me da la sensación esa que no puede encenderlo ya. Ujú. ¿Se acuerdan esta frase de Tego, no?
eso pasa cuando uno deja de hacer bien lo que uno mejor sabe hacer. Eso estuve pensando, que uno se muere. ¿Qué era lo que mejor él sabía hacer entonces en relación a la caja de fósforos? Encenderlos. Encenderlo. Encender los Encender fósforos. los fósforos, crear el fuego, Eh, encender el fuego. Encender el fuego con un movimiento rápido, ¿se Muy acuerdan? O sea, rápido. con un Sí, solo movimiento lograba sobre la encender lija. ese fósforo que encendía la mecha. Y ahora fíjense que él incluso dice, ¿no? Raspo un fósforo contra mi caja de plata para encender el fuego varias veces lo intenta, ¿no? Y Y nada nada sucede. sucede, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué piensan que pasa después de esto? Ya lo hemos Ay, ido conversando, pero ¿qué piensan que pasa con él? Se Sí. muere. Acá termina el libro, hasta ahí ahí nos dejó la escritora. Que ¿Qué se muere piensan el que pasa? personaje. Se muere. ¿Sabes qué? Este libro no lo leímos, yo lo leí con la nena hace ratito, el otro, y también la nena quedó como con esta sensación que quedó ahora yo con este libro, ¿Cuál con libro, el último perdón? entrenador, como sueño, El el último último entrenador. entrenador, que los dos son el séptimo, y termina así, o sea, con el final súper abierto, como que te da a imaginar, y ella quedó con una angustia en mi diseño, pero se lo llevó la hija, y quedó como diciéndome, nada, o sea, y esta sensación te da como, pensar qué va a pasar después, qué le pasa al hombre, si se muere, o sea, se da a entender para nosotros que, bueno, porque cae, cae el póster, no puede encender el fósforo, pero queda con esa, como esa angustia, te queda como ese saborcito de, uy, y ahí termina una historia como con ese final triste. Ujú. Sí, digo, que son finales abiertos que podemos, digamos, que no nos explicita y no nos dice de manera explícita, pero nos da muchas pistas, ¿sí? La primera pista que tuvimos ahora, digamos, es esta frase final y es esta mano que nos da el ilustrador tapándole estos dos rostros y como nosotros habíamos ido siguiendo el retrato, fuimos viendo cómo se fueron tapando los rostros sucesivamente, ¿no? Entonces ahí tenemos Pero una primera también la pista. postura, es lo que decían ustedes, qué inteligente el ilustrador, Ujú, porque hasta la postura del hombre apoyándose sobre la cocina, ujú, todo su peso sobre los brazos, y la otra chica como en cierto modo no está prestando atención, sino que está como mirando el afiche ujú, y no ve ujú, lo corporal, y ahí es como decir, usted da todos los indicios a que Aprovecho, ujú. va a aprovecho caer. esto que están diciendo también para hablar un poco de la selección que hay de estas historias para cada grado, ¿no? Fíjense que nosotros empezamos en el primer encuentro leyendo leyendo 2 libros para primer ciclo, en el segundo encuentro leímos uno de segundo ciclo, y en este encuentro vamos a leer libros para tercer ciclo. Y fíjense que como ustedes están diciendo, estos que están seleccionados para tercer ciclo son historias, relatos mucho más complejos, que dejan, como ustedes dicen, mucho librado a la interpretación de los lectores, es decir, hay indicios de que pueden pasar estas cosas, como bien lo sintió la alumna de la docente que hablaba recién, no me acuerdo cuál era el nombre, Ah, pero digamos, Uma se llama la niña. ¿cómo? Uma se llama la niña. Uma. Bueno, como bien lo sintió Uma, Uma siente que este personaje del último entrenador está envejeciendo, está perdiendo, y acá pasa lo mismo, los chicos pueden, con nuestra ayuda, con relecturas, observando la imagen, pero digamos, son cuestiones que hay que releer y que hay que reponer, porque son cuentos más complejos y que abordan temáticas también mucho más profundas y más complejas. Acuérdense que, por ejemplo, el que leíamos de la vuelta al mundo tenía una estructura repetitiva, hablaba de un niño que daba la vuelta a la manzana y imaginaba animalitos, es decir, hay acá también una selección de cuentos que está pensada para determinadas edades, ¿no? Y para ir formando estos lectores que pueden ir abordando historias cada vez más complejas. Sí, digo, para cerrar con esta lectura que hicimos, estas ayudas, teníamos esa frase final, teníamos esa ayuda del ilustrador, ese aporte del ilustrador para producir este sentido que nos lleva, digamos, a pensar bueno, en el final de la vida de este personaje. Eh, pero lo importante que es darnos el tiempo para volver atrás en la historia y volver a ciertos pasajes, ¿sí? Cuando yo las invito a
a volver a esa frase que dice Tego, ¿no? De que cuando uno deja ser, uno deja, ¿para qué lo cerré? Que ahora no me lo acuerdo, uno deja de hacer bien lo que mejor sabía hacer, es cuando uno se muere, ¿no? Entonces, esa pista solo está, digamos, lo dice él y lo podemos pensar para Tego, pero para darle sentido a ese final e interpretar que ese otro personaje también se está muriendo, tuvimos que volver a esos recuerdos y a ver ese pasado como para identificar y volver a esas frases que por ahí, como una de las compañeras ha dicho, cuando lo leímos en la primera, no le dimos mucha importancia, pero bueno, era clave en ese show, en ese espectáculo, el rol de el que encendía el fósforo, de esa magia que tenía todo el público del circo ahí concentrado, y él de un tirón encendía la mecha. Y bueno, cuando quiere hacer un café en su casa, lo intenta una, lo intenta dos, lo intenta tres veces y se da cuenta que no puede, que nada sucede. Y entonces, digamos, ahí tenemos, ¿no? Lo mismo que le pasó a Tego. Esa velocidad extrema que él tenía ya no la tiene, todo era pesadez, todo era lentitud y era su final. Y bueno, y entonces podemos interpretar, pensar que también se avecina el final de este compañero, ¿no? Acá dicen, yo lo relaciono con una persona enferma de Alzheimer. Bueno, ¿sí? O sea, lo que sí nos perdió su posiciona magia, en... dice. Sí. Ajá, Sí, claro, en ¿no? realidad lo que está sucediendo, me parece acá en el chat, es que como que se está poniendo en funcionamiento esto que hablamos de cuando configuramos itinerarios lectores. Digo, este tipo de historias nos hacen acordar a otras historias, ya sea porque las leímos o porque las vivimos o porque nos las contaron. Digo, esto es lo que sucede cuando uno se empieza a acordar de historias, ¿sí? Historias como ustedes dijeron, de esas parejas que cuando se muere uno no puede seguir viendo el otro, dijeron hoy, o historias de personas que envejecen por diferentes enfermedades, o como recién dijo la compañera, me hizo acordar al último entrenador, porque también habla de una persona que está envejeciendo, digamos, esto es también lo que se pone en funcionamiento, es decir, bueno, podemos este texto aborda determinadas temáticas, que son temáticas de la realidad, son temáticas de la vida, pero a su vez son temáticas que también las hemos encontrado en otros textos literarios, Y temáticas, o en el cine, o en las series de televisión, o en temáticas canciones. muy tabú, porque la muerte, o sea, o sea, Hay que hay que meterse. trabajarla, o sea, es parte de la vida. Sí, Es como Totalmente. si el ruido pudiera molestar claro. y ahí queda, y es como con ese saborcito de, uy, mira, se murió. O Bueno, sea, ahí, como si el ruido pudiera molestar, también está en esta colección. Creo que es Sí, para cuarto, ¿no? Es de sí. Roldán, pero fíjense que digo, dentro de la colección, si uno quisiera también puede hacer lazos, ¿no? El último entrenador, como si el ruido pudiera molestar, tocan estas temáticas que a todos nos atemorizan porque no son temas que no son cómodos, ¿no? Son temas que nos incomodan de algún modo por el tabú que significan, por los dolores que nos pueden referenciar, pero bueno, que la literatura nos da como nos permite, nos da un puente, nos da una posibilidad de entrar a temáticas así de difíciles como la muerte, como la vejez, ¿no? Con cómo es esa vida. Fíjense esos paralelos, ¿no? Que se dan en el tiempo, ¿no? Ese presente con esas características contrapuesto con esa esplendor de ese momento de las vivencias que tenían en el circo, ¿no? Bueno, Sí, como muy interesante. Sí, incluso ahí en el libro ese, como si el ruido pudiera molestar, me llama la atención cómo el sábado se lleva a los más chiquititos hacia la orilla del río, como para explicarle la muerte o lo que le va a pasar a, a ese animalito hasta tú. sí, al tatu. Eso me llama la atención, que nosotros también lo solemos hacer con nuestros hijos para explicarles, yo que estoy viviendo justo una situación muy similar con la abuela de mis hijos y que los estoy preparándolos para ese camino, ¿no? Que en algún momento va a pasar. Y justo me hizo ruido justo el sapo, ¿no? Ese que lo consideran como el sabio del bosque, del monte, como el que a él le piden los consejos. Bueno, justo a él se lleva a los más chiquitos hacia la orilla del río como para explicarles lo que va a pasar. Me impactó esa parte Claro. del... Diferentes tratamientos, ¿no? Porque como si el ruido
podía molestar, es como que todos saben que esto va a pasar y todos se preparan para esa muerte, a diferencia de en este relato que también aborda la muerte, pero es una muerte repentina, que ni siquiera su propio compañero se la vio venir, digamos, porque él en un momento le dice, no sé qué me estás diciendo, como que no quiere creer que esto puede llegar a pasar o no lo puede ver, ¿sí? Bien. Bueno, bueno, queríamos compartir con ustedes este texto, así ustedes también tenían conocimiento de los, de los, de otros de los, digamos, de los de segundo ciclo, y voy a compartir para un pantallazo general para que ustedes sepan algo sobre las orientaciones. Eh, Dos actividades de las orientaciones. Como ya todas habrán visto, digamos, todas tienen todos los cuentos tienen sus orientaciones, ¿lo están viendo? Sí. Bien, vamos a ir directo a la página 19, era. Ahí está. Libros que les dan la posibilidad, perdón, ahí está escribiendo una Sí. docente, dice que estos libros pueden darles la posibilidad a los chicos de expresar situaciones por las que pueden estar pasando. Sí, bueno, fíjense, digo, ahora estoy pensando, ¿no? Hemos pasado por la pandemia, digamos que fue ayer, digamos, digamos, que nos puso con este tema también, digamos, de frente, y bueno, son ayudas, estas son ayudas, digamos, porque para no abordarlo de frente, si se quiere, ¿no? Sino llegar a la temática de la muerte con la ayuda de Samantha Schweblin o con la ayuda de Gustavo Roldán, con esas historias que nos permiten entrarle y empezar a que cobren sentido, ¿no? Que empezamos a entender de qué se tratan, cómo se pasan, cómo se transitan, cómo se tramitan. Bueno, compartir experiencias también, ¿no? En función de eso. Bueno, les contaba, en las orientaciones ustedes las pueden ver, pueden acceder en la página, está todo disponible. Solamente queríamos señalar dos actividades que nos parecen interesantes, digamos, que proponen acá. Y una tiene que ver con hacer algunas relecturas para reconocer el punto de vista del narrador, ¿no? Ya habíamos conversado que el narrador es el compañero, digamos, de Tego. Y entonces tiene que ver con releer párrafos específicos para poder identificar, ¿no? ¿Cuál es su posicionamiento? O sea, el narrador en diferentes partes del cuento deja en evidencia su posicionamiento respecto de Tego y lo que ocurre. La propuesta invita en un primer momento a releer un fragmento del diálogo inicial para reconocer la actitud que el narrador toma frente a lo que su compañero le dice, es decir, que está perdiendo velocidad. Como siempre, digamos, viene esta fichita, entonces esta es la fichita que se propone, y la parte que les propone releer es esta, ¿no? Es cuando le dice, estoy preocupado, dijo, creo que estoy perdiendo velocidad. Movió el brazo a un lado y al otro de una forma lenta y exasperante, supongo que a propósito, y se quedó mirándome, como esperando mi veredicto. No tengo la menor idea de qué estás hablando, dije, todavía estoy demasiado dormido. ¿No? Ya hemos conversado sobre esta frase, entonces fíjense, ¿qué actitud tiene el narrador frente a la preocupación de Tego? Marca en el fragmento qué frases del diálogo te permitieron llegar a esa conclusión, ¿sí? Fíjense que acá esto es lo que Graciela Montes le dice, hincarle el diente al texto, nos metemos en el texto y decimos, a ver, ¿cuáles son esas palabras o cuáles son esas frases que nos hacen pensar cuál es la posición del narrador? ¿Cuáles son esas palabras? A ver, ya hemos conversado algunas, ¿cuáles les parecen? Que son frases o palabras que nos dan cuenta de la posición del compañero sobre esto que le está diciendo Tego. Estoy perdiendo velocidad. Sí, eso es lo que le dice Tego, pero lo que queremos saber es cuál es la posición del compañero sobre eso. La palabra Ay, no tengo la menor exasperante. La idea. palabra Exasperante. exasperante. ¿Qué nos hace pensar la palabra exasperante? Como que él no está de acuerdo, como que no lo ve así, como se lo está diciendo su amigo. Y que lo está perturbando, ¿no? ¿Y qué más? Supongo que a propósito. Supongo que a propósito, ¿no? ¿Sí? Ahí es como un descreimiento, ¿no? Este me está molestando, ¿no? Y la última parte también cuando esperando mi veredicto. Bien. Y Como si lo después, ¿no? Cuando estuviera le dice, actuando, no tengo... ¿no? Pareciera. ¿Cómo? No tengo la menor idea de lo que estás hablando, de qué estás hablando. Como que lo pone nervioso y Cristina, claro, ¿no? O sea, de minimiza, no sé de qué me estás hablando, ¿no? Estoy dormido,
¿sí? No me jorobes con eso. Bueno, después dice, busca en el cuento otro momento en el que se note una actitud parecida del narrador sobre lo que le sucede a Tego y anotalo, ¿sí? Y hay después otras partes, digamos, cuando ya es la parte en la que Tego le dice que está perdiendo velocidad y ahí hay otras frases que podemos marcar que también hacen alusión y nos permiten identificar ese posicionamiento, ¿sí? Entonces, esta es una actividad que les queríamos señalar, lo interesante de volver al texto para esto. ¿Qué frases nos dan esos indicios? Y otra es una propuesta de escritura que lo que propone es, vieron que en ese relato, ese recuerdo que nosotros leímos completo, lo relata el compañero de Tego, cuya función es la de encender la mecha, ¿no? Entonces ahora lo que se propone es reescribir el relato del número del circo que hace el narrador, pero desde el punto de vista de Tego. Fíjense qué interesante, o sea, hacer ese mismo relato, pero ¿cómo lo contaría el hombre bala? O sea, ¿cómo lo contaría Tego en primera persona? ¿No? Haber transitado diversas situaciones de lectura e intercambio sobre cómo era el personaje principal del cuento en el pasado y presente del cuento, y sobre el modo en el que el narrador relata la historia, permite que las y los estudiantes estén en mejores condiciones de escribir el texto porque conocen mucho sobre el tema, ¿no? Y entonces les muestro directamente las dos plantillas que hay, que son muy interesantes. Una primera plantilla es como para planificar cómo escribir eso, ¿no? Entonces dice, bueno, en este cuento el ayudante de Tego recuerda cómo era el número de circo que hacían juntos en su juventud. ¿Cómo habrá vivido Tego en ese momento? A continuación escribí el relato de ese momento, pero desde el punto de vista de Tego, el hombre bala. Y entonces acá son algunas ayudas. Tego, el hombre bala, ¿qué papel cumplía en el número del circo en el que participaba? ¿Cómo era? ¿Cómo se sentía en el momento del número del circo? Entonces ir escribiendo ideas. La aparición de escena de Tego, ¿no? Ahí, entonces, ¿qué sentido pensaba antes de salir a escena, ¿no? Como que los chicos se imaginen eso para después escribir. ¿Qué ropa usaba? Al levantar los brazos cuando aparecía ante el público, ¿hacía algún movimiento en particular? Bueno, porque fíjense, ¿se acuerdan que la descripción del narrador cuando hace ese relato es muy precisa, ¿no? Como que va enumerando cada pasito. Entonces, cuando lo escriban como si fueran Tego, también tiene que ser así de minucioso. El lanzamiento, ¿cómo trepaba e ingresaba al cañón? Entonces, bueno, los payasos me ponían las escaleras, yo trepaba, bueno, le costaba, lo hacía con facilidad, se sentía nervioso, ¿qué sensaciones sentía? Y después, ya en la segunda parte de esta actividad, es escribirlo. Y lo que se ofrece es un inicio. Hubo un tiempo, recuerdan, es el mismo inicio que el otro, durante mi juventud, que participaba del número del circo más esperado por el público, junto a mi ayudante y amigo, y acá habrá que inventar el nombre, porque el nombre del ayudante no está, y hacer todo el relato pero desde este otro lugar, ¿no? Bueno, así que fíjense que son, bueno, como siempre, propuestas interesantes. Para llegar a eso, obviamente, como dice ahí, Claro, hay que haber claro, ido y vuelto con el texto muchas veces, ¿no? No podemos dar esa actividad en la primera lectura, sino que tiene que haber claro. habido muchas relecturas para conocer bien la historia, conocer bien esos personajes, para después poder posicionarse y hacer la otra escritura, ¿sí? Sí, Belén. Exacto. Esto de andamiar este tipo de consignas es muy importante de primero a séptimo. Fíjense que estas consignas son consignas para séptimo grado, pero no por eso, no porque los chicos de séptimo ya tienen, digamos, bastante más autonomía a la hora de escribir, pero no por eso implica que que haya que dejarlos solos con la consigna, solos en el sentido de decirles, bueno, ahora escribí la historia desde el punto de vista de Tego, y nada más. Porque los chicos quizás Muero, ahí, me la dan a mí y me muero. quizás los chicos, claro, quizás, o por ahí los más vagonetas van a agarrar, bueno, Tego me metía me metía dentro del cañón y salía disparado, ¡pum! Y se terminó. Es decir, la idea de acompañarlos tiene que ver con poder ir siguiendo, poder ir releyendo todo lo que haya que releer para poder desarrollar esa escritura de la manera más completa posible y más acercada, que esté lo más cerca posible a la narración que hizo el compañero, ¿no? Es decir, con todo ese lujo de detalle y con todo ese estilo tan pormenorizado que tiene que ver con la escritora, Samantha Schweblin, ¿no? Que lo escribió de esa manera. ¿Sí? Bien. Sí, incluso esa primera actividad, donde hay todas esas Ujú. preguntitas para ir pensando, eso, digo, tal vez es eso algo que se pueda hacer de manera colectiva,
entre todos, imagínense todas las ideas que se pueden juntar entre todo el grupo, ¿no? Y bueno, después ver cómo seguir. Bueno, Exacto. Bueno, pasamos ahora entonces a otro texto también de la colección, que este es para sexto grado. Acá está. No, estoy abriendo mal. Ahí voy. Está. Ahí está. Bien. Bueno, ¿alguien lo leyó ya o todavía no? No lo han mirado. No, ese no no, lo leí. dicen. Todos dicen que no. Todos dicen que no, bueno, fantástico. Mejor. Entonces que nos demos la oportunidad de conocerlo. Bien, Lorenzo Horizonte es uno de los dos títulos para sexto grado, ¿sí? Bien, vamos a entonces explorar primero la tapa, ¿sí? ¿Qué ven acá? Un Se ve niño como con melena. Números se ven atrás, Ajá, un niño con melena, escuché por ahí, números. números. Bien, bien. ¿Dónde está? ¿Dónde les parece que está este niño con melena del que hablaron recién? como que a mí me da la sensación que está en una plaza, como que está, si bien se ven los números atrás, pero como que él está imaginando, volando en su mundo. ¿Por qué te parece una plaza? No sé, me da la sensación por sus colores, Ajá, la forma de cómo expresa su cuerpo, como que parece, no sé, como que estuviera al aire libre. bien, al aire libre. Ujú. Bien, bueno, vamos a pasar página. Y acá, ¿qué ven? Vieron que toda la colección tiene esto, ¿no? Esta doble página primera. Como olas, Ajá, como olas, pero hay números, sumas, va paréntesis, multiplicaciones. bien. ¿Se acuerdan que en la tapa también había algunos números, ¿no? Pero los números de la tapa estaban bajo un fondo ¿de qué color? Amarillo. Ujú. Y acá están bajo un fondo de olas, dicen ustedes. Celeste, azules. Ujú, bien. Y acá Caracol. el dibujito que se elige para colocar abajo del título en este Es un caso. caracol. Ajá, bien. Entonces, playa. Sí. Vamos uniendo, ¿no? El amarillo de la Sí. tapa, las olas, el caracol, temática de playa, ya nos empieza a surgir. Bien. Y acá, miren, está otra vez el mismo personaje. ¿Cómo lo ven? Los números nuevamente, pero ahora en su cabello. En su cabello, esta vez. ¿Y el gesto? Tanto el de la tapa como Meditando, como pensando, meditando, como que en un momento así como Reflexionando. de reflexión. los ojos cerrados, ¿verdad? En las dos escenas, tanto en la primera como en la segunda está con los ojos cerrados y acá los números están, como ustedes decían, en la cabeza, ¿sí? Pensando, meditando, decían ustedes. Bien. Bueno, leo. Lorenzo Horizonte tenía el pelo enrulado como si llevara víboras en la cabeza. Es que era un gran matemático. Le gustaban los cálculos. 32.400.024 por 820.338 más 40.001 dividido. Y así podía seguir llenando pizarrones. Pero no era feliz. Un gong de tristeza le golpeaba el alma por las mañanas. No soy feliz. No soy feliz.
Luego el gong se sumó también a las noches y a las tardes, hasta dejar el alma de Lorenzo convertida en fracciones. Y cuando empezó a recibir ese golpe constantemente, decidió consultarlo con su médico para descubrir la raíz. Mire, doctor, dijo Lorenzo, tengo un golpe continuo en el alma y me da miedo que se me rompa. Ajá, contestó el médico. ¿Y cómo suena ese golpe? Hace un ruido amargo, doctor, replicó Lorenzo con tristeza. ¿Lo probó? No, no puedo probarlo, doctor, pero me hace sentir muy pesado. ¿Pero usted es flaco? Sí, pero me siento gordo. Bien, volvamos un poquito a este personaje, ¿no? ¿Qué más sabemos ahora de él? Matemático y por eso todos los números en su cabeza, Ujú. que Bien, algo lo tristece. Sí, no bien, es feliz, No es feliz, lo no es feliz repito. con lo que está haciendo. bien. ¿No es feliz con lo que está haciendo? ¿Decís vos, Lorena? Sí, es como que A ver. llega un punto en que la situación, lo que lo rodea o lo agobia tanto que ya llega un punto en que ahora dejó de ser feliz con lo que él antes sí lo era. Bien, Da esa fíjense, volvamos a sensación. leer. Dice, le gustaban los cálculos. ¿Sí? Sí. Dice, le gustaban los cálculos. Y ahí empieza, ¿qué es eso que está ahí escrito de esa manera? 32 millones, ¿qué sería eso? Una cuenta Por, es una Y, multiplicación. bien, ¿y dónde están esas cuentas? en su cabeza. Ujú. Bien, y así podía seguir llenando pizarrones, dice, pero no era feliz. Ahí el pero, ¿no? O sea, le gustaban, dice, le gustaban los cálculos, pero no era feliz. Acá Un decían, gong está de tristeza. confundido. Ah, Bien. ¿Qué es decía, esto es del fan de las gong? matemáticas, pero necesita un cambio. No se Bien. ve bien, no es feliz. ¿Qué es esto del gong? ¿Qué es un gong? ¿A qué le ¿No es el suena? ruido? ¿Qué ruido? Al de los platillos. Ajá. Un gong de tristeza le golpeaba el alma por las mañanas. No soy feliz, Es, no soy el gong no feliz. era ese instrumento puede ser de chinos, los que golpean así, boom, y que suena muy grande, que es como un platillo Ujú. gigante. Exacto. Sí, se le llama así a un sonido, ¿sí? Y a un, creo que al instrumento musical también, que es oriental, ¿sí? Por eso que le dice que lo siente en el pecho, porque es como un torso. Bien, bien. Y es un instrumento que se usa así como para hacer un golpe y dejarlo que vibre, ¿no? Queda vibrando en el aire ese sonido. Dura, digamos, a pesar de que es un solo golpe, el sonido dura un Y Belén transcurso esa de frase tiempo. también, un gong de tristeza le golpeaba el alma por las mañanas. Ujú. Y fíjense que dice, ese gong, dice, un gong de tristeza le golpeaba el alma por las mañanas, ¿sí? Uno solo por las mañanas. Y luego en la página siguiente dice, luego el gong se sumó también a las noches y a las tardes, hasta dejar el alma de Lorenzo convertida en fracciones. Y cuando empezó a recibir ese golpe constantemente, decidió consultarlo con su médico para descubrir la raíz. ¿Qué les parece este narrador? ¿Qué pueden decir de esta voz que narra? ¿Cómo es? Por ejemplo, busca, está utilizando términos matemáticos como para explicar lo que le Ujú. sucede al personaje. Por ejemplo, Ajá, habla del alma partida en fracciones. Hay bien, otra parte que dice para descubrir la raíz del problema, por ejemplo, como un sentido bien, metafórico. bien.
estas cosas del narrador está bueno advertirlas, ¿sí? Porque es como un narrador que de alguna manera está contagiado, ¿no? De esta cabeza matemática de este personaje. Porque el que narra es Lorenzo. Pregunto, ¿el narrador es primera persona? No, No. ¿Sí? Es un narrador tercera persona, está hablando de Lorenzo, pero sin embargo tiene también su voz estas características de matemático, ¿no? Estos términos matemáticos para poder hablar de este personaje que es fanático de las matemáticas. Bien, ¿y qué pasa con este personaje que aparece acá, el doctor? Ese diálogo entre Lorenzo y el doctor, ¿cómo lo ven? Como que el doctor no es, ajá, ¿y cómo se ve Ujú. ese golpe? Es como que no lo probó, es como que intenta ¿Se están averiguar, pero entendiendo? no. no mucho. Porque él le dice, hace un ruido amargo, y el doctor le dice, ¿lo probó? Claro, Me hace acá le sentir dice, usted es flaco, pero pesado. él se siente de otra manera, que Ujú. ahí está reflejado en la imagen, en realidad, Claro. el sentimiento no como es él, en realidad. Ujú. Bien, el doctor es como que toma el sentido literal de las palabras, ¿no? Y él está diciéndole cómo se siente en realidad. Bueno, continuamos. No ha probado el golpe y dice que es amargo. Se siente gordo, pero es flaco. Dígame, el doctor escribía en una hoja blanca la historia clínica de Lorenzo. ¿Qué cosas de las que mira lo ponen contento? Un pizarrón lleno de números, todos hechos por mí. Se lo voy a explicar de forma simple. Escribir 1 más 1 y saber que es 2, 2 más 2 y sumar 4, 4 por 3. Y está bien, está bien, está bien. Evidentemente hay algo que anda mal. Urgente le indico unas vacaciones con mucho paisaje. Pero no puedo. Mi trabajo, mis números. Bórrelos, señor Lorenzo. Y por favor, hágame caso. Se ve que estuvo dibujando en la playa ahí, ¿eh? Ujú. ¿Qué se ve acá en la imagen? Y números en la playa. Ajá. La gaviota, ¿Qué le dice el aves médico? del Como que océano. está estresado, el médico entiende que está estresado por los números y Ajá. no le presta mucha atención porque él le cuenta que lo que lo hace feliz es un pizarrón lleno de números, todos hechos por mí. Y él se lo empieza a Ujú. explicar y no le presta mucha atención. Dice, está bien, evidentemente hay algo que anda mal. Urgente le indica unas vacaciones, o sea, como que ni siquiera se puso a pensar bien qué le pasaba a Lorenzo, sino que solamente es como ya, no, hizo muchos números, está como, cuenta mucho, está como estresado y tómate unas Vos vacaciones. decís que le Relajá. diagnosticó estrés y por eso le... ¿Qué le indica? ¿Vieron lo que le Vacaciones, indica? urgente. Vacaciones, descanso. Unas Y que se olvide vacaciones, de los números, y que se olvide de los números. unas vacaciones con mucho paisaje. Ujú. Y que se olvide, bórrelos. ¿En qué palabras decís que le está indicando que se olvide de los números? Córrelo, señor Lorenzo. Bórrelos, señor Lorenzo. Y por favor, hágame caso. Le indica que se tome vacaciones entonces con paisaje, le dice, unas vacaciones con mucho paisaje. ¿Sí? No cualquier no vacaciones a secas, sino unas Ujú. vacaciones con mucho paisaje. ¿Qué quiere decir eso de vacaciones con mucho paisaje? ¿Qué le está diciendo? Que se olvide de los números. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Pero cómo? ¿Haciendo qué? Em, Tiene que ir a lugares en donde sea lo opuesto, me parece a mí, a lo opuesto estar dentro de un aula encerrado con pizarrón, un lugar donde él pueda despejar la mente viendo, no sé, los árboles, la playa, las Paisaje, gaviotas. claro. Es, es- Le está diciendo que viaje de algún modo, ¿no? Acá dicen, me hace acordar a Juan Salvador Gaviot. Ah, mira. Bueno, miren acá. ¿Qué se ve acá? ¿Dónde está Lorenzo? Se ve que está en ¿Cómo la está playa, acá?
Ajá. Y ¿Y cómo está acá mm, en esta página a comparación de las otras? mucho más chiquitito, Ujú. ¿Y qué es lo que está grande acá? como la montaña, una parte de Ajá, las olas, ajá, y o sea, su cabello sigue siendo largo. bien. Es como ¿Dónde el está el paisaje más amplio. ¿Cómo? Se ve más grande, es como si él estuviera metido dentro del paisaje. Ajá, bien. ¿Y Lo, qué se ve lo que acá en la veo arena? también, ¿Bien? lo que veo también es que en la arena no hay tantos números, Ajá, hay menos números que al principio. bien. Fíjense, ¿se acuerdan que el gong sonaba a las mañanas, después también a las tardes y a las noches? Y después dice, como el gong seguía y ya no solo golpeaba su alma, sino también su cabeza, sus miembros, en fin, todo el cuerpo, Lorenzo decidió obedecer al médico. Entonces, además de los números, se le empezaron a multiplicar otros sueños. ¿En qué se parece el mar a un pizarrón lleno de números? En que el mar se mueve y los números también. Y se fue al mar. Alquiló una casa junto a la playa y pasó el primer día mirando las olas. Pero al segundo día no le fue suficiente con mirarlas. Se las puso a contar. Una ola, otra ola más, una ola más, otra ola más, otra ola, por 5 olas que vienen desde el horizonte -3 que desaparecieron en la orilla. Y empezó a escribir cuentas en la arena. Se sentía un creador de tanto paisaje de número mientras calculaba los movimientos del mar, pero el gong de tristeza le seguía poseando el alma. Bien, ¿qué pasó entonces? No le ayudó en las vacaciones. Se fue al mar y ¿qué pasó? Claro. ¿Por qué decís que no le ayudó? Yo iba a decir que le duró poco el viaje al mirar las olas, pero le duró poco. Bien, vos decías, mira, que acá en esta imagen había pocos números, ¿sí? Y acá en esta, La llenó, sí. la llenó. Y Y además está la palabra gon. se suma el gong. El gong de tristeza le seguía poseando el alma, ¿sí? Me Bien, gusta ese poseando el poseando. alma. Ujú. ¿Qué quiere decir eso de poseando, no? Como haciendo un pozo en el alma, como el pozo que se hace también en la arena, estoy pensando. Sería como calar más profundo, cada vez más profundo en lo que vas Uf. sintiendo. Ujú. Ujú, Acá ujú, Suyai dice que aunque cambie el paisaje, el dolor sigue igual, el problema lo ujú, sigue. Mm. A mí me Lo- da la bien, sensación como que perdió algo o a ajá, alguien, bueno, como que es una pérdida que él no la puede llenar. ajá, un vacío, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo es como el fondo es muy grande y se ve chiquitito y se ve solo. Ajá, bien. ¿Se acuerdan que en las primeras imágenes estaba con los ojitos cerrados pensando y pensando, ¿no? Y ahora se lo ve chiquitito, ¿sí? Y en la inmensidad solo. Bien. Probó entonces contar noctilucas en el mar nocturno. En las noches sin luna era difícil sumar los brillos sobre el borde de las olas, aunque era interesante. Pero después, restarle las olas opacas de noches con luna era más difícil todavía. Por lo tanto, para Lorenzo, pesante al cuadrado. Aunque no para ese momento, no había cuenta ni bisectriz que le lograra tapar el pozo que se le iba produciendo por el golpe. Bien, este gong entonces que perduraba en el tiempo cada vez más seguido y cada vez haciendo el pozo más profundo. Vieron que acá aparece una palabra, noctilucas. ¿La habían escuchado alguna vez? No. ¿Qué serán las noctilucas? Dice, probó entonces contar noctilucas en el mar nocturno. En las noches sin luna era difícil sumar los brillos sobre el borde de las olas. ¿Alguna vez miraron el mar o el río o
iluminado El por la reflejo. luna, iluminado por la luna de noche. Son Eso las es, luces, esa como de la película claro, esas que se lucecitas, forman en el esos mar. brillitos. Claro, esos brillitos que se forman. Acabo de buscar en Google y dice que es un organismo unicelular. Ah, ¿en serio? Sí, dice, es un organismo unicelular marino que la biología incluye dentro del género de los protistas. Sí, y acá hay imágenes en Wikipedia de lo que aparece, y como que en el mar se ven como lucecitas, pero es un Claro, y organismo fíjense que está la unicelular que está luna, ahí. ¿no? La luna Ujú. acá, que es importante para que se vean. Si no, no se ven. Es la iluminación de la luna Claro, la tiene que hace que se Y la luminiscencia. vean. luna es muy Tiene, parecida a Lorenzo, la cara. Ajá. ¿En qué sentido? En los cachetes, en las Ajá. ¿Y mejillas, qué las más? marcas, los ojos, la mirada. El gesto, ¿no? La Sí, el mirada, la gesto. misma mirada. Sí. Bien, bien. Fíjense acá, acá hay una página que no tiene texto. ¿Qué está pasando acá? Pero si ves como un Está sol, girando, Ajá. dando hay vueltas en escalones, círculo. ¿Qué está haciendo Lorenzo acá? metros, está Contando los contando, pasos. ¿Y cómo se lo Contando ve los otra vez? pasos. ¿Cómo está? pensativo. Ujú. Y otra vez los ojos cerrados, como mirando hacia adentro, ¿no? Observaba los ángulos de las estrellas. Llegó a calcular la superficie del Sol. Ni los caracoles con sus circunferencias, ni las piedras paralelepípedas lograron siquiera medir el peso específico de una tristeza que iba creciendo cada vez más. Acá aparece esta palabra que no había aparecido hasta ahora. Una tristeza que iba creciendo cada vez más. Llegó al colmo de discutir ecuaciones matemáticas con los berberechos. Llamar a una roca cita monomio era la roca donde se sentaba por las tardes a tomar mate y a contar el tiempo. ¿Cómo es la actitud de Lorenzo ante este gong y ante esta tristeza que iba creciendo cada vez más? Este gong que iba creciendo, iba poseando su alma. ¿Cuál es su actitud ante todo eso? Es como que no, no Los- quisiera, o en la matemática. Es como que a todo le trata de dar un sentido, una explicación desde lo matemático. Ajá. pero es como que no quisiera salir del pozo, es como que eh, sigue sumido ahí y no está buscando una vuelta para salir de ahí, de ese dolor que tiene. Él le presta atención. ¿Qué hace él todo el tiempo? ¿Qué es lo que hace todo el tiempo? ¿Observa? Observaba los ángulos de las estrellas, llegó a calcular la superficie del Sol. Ni los caracoles con sus circunferencias, ni las piedras paralelepípedas lograron siquiera medir el peso específico de una tristeza que iba creciendo cada vez más. ¿Qué Calcula, hacía él todo observa. el tiempo? Calcula, ¿no? Hace cálculos, todo el tiempo haciendo cálculos. Bien. Y llega esto que decía en un primer momento, esto no soy feliz, no soy feliz. Ujú. Bien. Pero vieron cuando el doctor le pregunta qué es lo que le gusta hacer, ¿qué dice él? Cálculos. Cálculos. Sin embargo, él, cuanto más cálculos hace, qué es lo que le está pasando? Se siente vacío. Ujú. Acá en esta página, fíjense, está diferente, ¿no? ¿Cómo está? En blanco. Ujú. Toda la arena era un pizarrón gigante que el viento se encargaba de borrar. Esa mañana soplaba fuerte. Lorenzo había bajado a la playa con campera.
Ya no se ven cálculos, no se ven números. Ujú. Y aparece acá, ¿qué aparece en el paisaje? Un nuevo elemento, ¿no? En el texto. El Dice, viento que se encarga de borrar, o sea, lo que estaba ujú, escrito en la arena. dice, esa mañana soplaba fuerte. Lorenzo había bajado a la playa con campera. Algo pasó que borró lo que estaba pasando. Mientras dibujaba los números, ella apareció de lejos con un vestido azul. Ella también fue un encargo del viento. ¿Qué se ve acá? ¿Qué es esto? Cabello. Ella. ¿Quién es ella? ¿Una persona? Ujú. ¿Qué aparece acá? Una chica ¿Cómo es? de Dice cabello la silueta de un largo. amor, la silueta de un amor, aparentemente, su amor, el Ok, cabello de una chica de vestido azul. ¿Su rostro cómo es? y es como bastante amistoso, que tiene sonrojadas las mejillas, una mirada tranquila. Ujú. A Lorenzo se le empezaron a mezclar las curvas de los cosenos apenas la vio. El gong dentro del alma se le paralizó al instante. ¿Qué quiere decir esto de que a Lorenzo se le empezaron a mezclar las curvas de los cosenos apenas la vio? Y es como que ya pasó a segundo plano la parte matemática, me parece. ¿Qué le pasó con el cálculo? Se le mezclaron los cálculos. No pudo calcular más, ¿no? Se confundió, como decís vos. El gong dentro del alma se le paralizó al instante. Cuando dejó de hacer cálculos, fíjense, el gong, o cuando no pudo hacer más cálculos porque apareció este personaje, el gong dentro del alma se le paralizó al instante. ¿Y ahí qué ven? ¿Qué se ve ahí? Es como si fueran los números, pero como... y Con notas otras musicales. notas musicales, como una melodía. Bien, aparecen los números de nuevo, pero acompañados de notas musicales y esas curvas que hacen aparecer una melodía, ¿no? Ella, todavía lejos, se sentó sobre señorita Monomio y sacó una flauta de su bolso. Se puso a tocar. Las tangentes de Lorenzo se hicieron trizas. Aquel sonido le destruyó el gong definitivamente. Estaba sin cuentas pendientes en la cabeza. Y poco a poco, como un reptil enamorado, se le fue acercando. Bien, ahí finaliza. Bueno, ¿qué les pareció? ¿De qué habla en esta oportunidad este texto? La reconciliación, como que la había perdido y ahora la volvió a encontrar, ese amor que es como que estuvo peleado con ella y ella lo volvió a buscar, una cosa así. ¿Hay indicios en el texto de que era un viejo amor? ¿Por Al principio sí da indicios en el texto como que algo perdió, algo tenía y lo perdió. A ver.
Es como que Acá necesitaba decía, algo y no sabía qué era. Ajá, acá dicen muy lindo, me gustó, hermoso. Es como que en el aire va la melodía. Bueno, ajá. ese hormigueo en la panza. Bien. Quedó a un El costado anterior, lo matemático ante la presencia de la chica, se enamoró, apareció su pura. bien. ¿Se acuerdan que el texto anterior, habíamos dicho era para el séptimo grado y tocaba un tema profundo que era la muerte? Si tuviésemos que hablar de un tema que toca este texto, ¿cuál podría ser? El enamoramiento. El amor. Ujú. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué le pasaba a Lorenzo? ¿Qué era ese gong que tenía? La tristeza, la angustia, por ahí no sentirse bien con uno mismo. Ujú. Por La ejemplo, cuando le soledad, dicen acá, los cambios en la adolescencia, dice Carla. Bien. La soledad también, ¿no? Todo el tiempo estaba solo. ¿Cuándo se le pasa la tristeza y el gong? cuando encuentra a alguien con quien compartir. Ujú, ujú. Antes Bien. es como que antes lo llenaban los números, su Ajá. mundo era la matemática y ahora necesitaba Bien. otra cosa. Claro, exacto. Es como que esos números Ya estaban no todo el eran tiempo. suficientes. Claro, bien. Llegó un momento de la vida en el que empezó a necesitar algo más. Ujú. Un Bien, sentimiento de vacío. Ujú. claro, bien. Bueno, como les decíamos, todos estos textos también están acompañados por las orientaciones. En este caso, no sé si llegamos Son menos cuarto, Belén. sí, no sé si llegamos a mirar las orientaciones. Les cuento rápidamente que en las orientaciones hay algunas propuestas, como por ejemplo una de ellas tiene que ver con, vieron que el médico tiene algo en la mano mientras lo escucha, que es la ficha médica que va llenando, ¿no? Va llenando esa ficha médica. Entonces, bueno, una de las propuestas es volver a leer todos estos síntomas de los que habla Lorenzo, volver a leer ese diálogo entre él y el médico para poder llenar esa ficha médica, ¿no? Y hay ahí, en las orientaciones hay una plantillita, digamos, para poder llenar esa ficha médica con nombre, apellido, diagnóstico, síntomas, ¿sí? Y cuáles las indicaciones que le da el médico para poder seguir. Y después, otra de las propuestas es escribir un retrato acerca de Lorenzo, de cómo es, ¿sí? De esta forma tan poética. ¿Sí? Son como dos propuestas que implican volver a leer gran parte del texto para poder realizarlas. Bien, bueno, Bueno, avanzamos entonces. dale, sí. Si querés, comparto el Power que lo tengo acá. Dale, dale. Para que lo vamos a poner en presentación. Ahí, bien. Ahí está. Bueno, entonces, ahí está. Bueno, estos son los dos cuentos que hoy compartimos. Y lo que hicimos fue poner acá una especie de síntesis, digamos, de cuáles son las orientaciones eh, que orientan la enseñanza, ¿no? En relación a estos libros, pero que también podemos trasladar a la enseñanza, la literatura, de la lengua, de las prácticas de lectura y escritura en las escuelas en los distintos grados, ¿sí? Perdón, perdóname, Gisela. Sí, ¿Pudieron registrar la asistencia? sí, han registrado, yo recién Sí, lo volví a pasar, Ah, porque algunos se ve que porque no me han registrado dice, todos. hay una participante que dice que no puede abrirlo. Bueno, A ver. Yo no pude, chicas, dicen, tienen que entrar a ese al formulario y ahí formulario. completar. Ahí lo volví a pegar. Bien, Bien. bueno, Demora un ratito para ingresar, sí. Hay que esperar. bueno, Ah, bien. bueno. Bueno, acá en estas son dos pantallitas que intentan hacer una síntesis de estas herramientas o de este modo de pensar la enseñanza, ¿sí? Y que a ustedes les pueden servir para el trabajo con estos textos, repito, pero para cómo planificar todo el área de lengua, si quieren, ¿sí? Porque tiene que ver con el trabajo con los textos y el trabajo con el lenguaje. Ahora los vamos a ir leyendo, pero también piensen ustedes en cómo ha sido el trabajo, cuál ha sido nuestra propuesta en las clases.
que ha tenido el sentido de ir haciendo estas actividades. Una, la cuestión de la selección de los textos. Esta colección es bueno, tiene una variedad, disponibilidad de diferentes potencialidades que hemos visto en este recorrido de los libros de primero a séptimo. Eso es, digamos, valiosísimo. Digamos, siempre la selección del texto es primordial, ¿no? Buenos textos. Tengo poco tiempo didáctico, siempre sabemos que estamos abarrotados de cosas para hacer, entonces tengo que programar tiempos específicos en el aula con los mejores textos posibles, ¿sí? Entonces ponemos... ¿Cómo? Ah, bueno, por eso ponemos en el siguiente generación del espacio y el tiempo para llevar a cabo propuestas de lectura y escritura, ¿sí? En esto, algo que en el curso no lo hemos trabajado, pero otros tiempos sí hacíamos, es en que ustedes piensen cuál es su cronograma de trabajo, su horario, ¿no? Que uno lo hace siempre al principio del año, entonces pongo las horas especiales, plástica, educación física, pero poner un momento, digamos, tiempos específicos en los que yo sé que voy a ir trabajando, por ejemplo, el itinerario de lector, no sé, de Gustavo Roldán, o de estos cuentos que abordan la vejez. Entonces, me establezco esos tiempos y tienen que ser inamovibles, porque sabemos que si lo empezamos a, digamos, no, porque total estoy leyendo, a veces se dice, entonces, digo, los saco de la planificación en pos de otras actividades y entonces perdemos la oportunidad de este trabajo que implica la formación de lectores. Porque leer de este modo, y ahora voy a ir leyendo cada una de estas cuestiones, implica formarlos a nuestros estudiantes como lectores, ¿no? La lectura en voz alta tiene que estar en todos esos textos que llevemos de primero a séptimo, porque más que los chicos ya sepan leer por sí mismos, ¿no? Y que puedan acceder al libro de manera cada uno, no implica que nosotros dejemos de leer en voz alta. Fíjense que nosotros es lo que hemos hecho en estos encuentros, ¿no? Siempre traemos una lectura que la tenemos trabajada, planificada, pensada en función de ese texto, que lo hemos leído muchas veces, y vamos planificando también qué relecturas vamos a hacer o qué conversiones en particular vamos a hacer. Bueno, acá ponemos el juego con los tonos de voz, en función de la comprensión y de colaborar en la interpretación. Todo el momento de la conversación sobre el texto que estamos leyendo. Esto es jugosísimo, ¿no? Fíjense que cuando nosotros leemos un texto de manera colectiva, los sentidos que vamos construyendo se potencian y se multiplican, porque lo que ve una de ustedes no lo hemos visto nosotras, lo que va comentando una nos hace pensar nuevas cosas, y entonces los sentidos son siempre mucho más ricos cuando hacemos lecturas colectivas. Y bueno, acá, fíjense, en estas conversaciones ponemos para realizar anticipaciones, para focalizar en distintos aspectos del texto y de las ilustraciones, para reflexionar. Así se develan sentidos que quizás no fueron identificados. Por eso hablamos de construcción de sentido. ¿Vieron cuando ustedes decían, bueno, esa frase cuando lo leí yo por primera vez, una de ustedes dijo, no le había prestado mucha atención, pero después era clave en el texto, ¿no? Esa vez que, digamos, cuando Tego decía que ya no le salía tan bien lo que siempre en su vida era lo que mejor hacía, ¿no? Bueno, después, vamos a la siguiente. ¿Ahí querés seguir vos, Belén? Dale, bien. Dale. Y después, bueno, la plaquita anterior hablaba más que nada de la preparación de la lectura, y esta plaquita habla de qué hacemos después de leer, ¿no? Después de leer, habla entonces de relecturas con diferentes propósitos. Esto que estuvimos haciendo también, decir, bueno, vamos a releer determinado fragmento para ver para saber, por ejemplo, cuáles son las características de ese personaje, o para saber cuál es la estructura de determinada parte del texto, de determinado texto, o para poder interpretar en mayor profundidad determinadas palabras, determinadas frases, ¿sí? que contienen recursos, a veces metáforas, rimas. También a veces hacemos relecturas para poder renarrar, ¿sí? Para poder volver a narrar esas lecturas que estuvimos haciendo, ¿sí? Y esas relecturas son las que después nos permiten hacer escrituras, ¿sí? Esas escrituras que muchas veces se hacen en forma colectiva a través del docente para después poder hacerlas en pequeños grupos, que siempre tienen un soporte de referencia que tiene que ver con el texto generalmente, ¿sí? En el texto que yo doy siempre es el soporte de referencia, y a veces puedo dar palabras, bancos de datos, principios, finales, es decir, andamiajes que permitan realizar esas escrituras.
Por otro lado, las escrituras de registros, ¿sí? Registros de los personajes, de palabras significativas, de frases, para completar cuadros que ordenen información. Bueno, en esta oportunidad no lo estamos haciendo, pero en otras oportunidades, en las clases anteriores, ustedes fíjense, nosotros hacemos estos cuadros que muchas veces, por ejemplo, en La Casa del Árbol, ¿se acuerdan que mirábamos, bueno, qué personaje era el que había conseguido los clavos, qué personaje era el que había conseguido la latita y qué era lo que, en qué medida iba a aportar a la casa cada una de esas cosas. Estos cuadros para poder completarlos implica volver a leer, ¿sí? Para poder entender la estructura de ese texto, y ese entendimiento de esa estructura me permite realizar nuevas escrituras. Es decir, las escrituras, la invitación a escribir no se hace sobre la nada, sino que se realiza a partir de relecturas, de registros, de cuadros que ordenan la información para poder escribir nuevos textos de invención. Por eso hablamos de invención y no hablamos de creación, porque inventamos a partir de algo que ya estuvimos trabajando, ¿sí? A partir de una estructura conocida, a partir de palabras conocidas o de recursos que ya fuimos poniendo en funcionamiento. Y las orientaciones tienen propuestas de este tipo, ¿sí? Que son las orientaciones que estuvieron ustedes leyendo en el foro, de las que hablaron en el foro. En la última actividad. Bien, sí. Bueno, y acá les proponemos cuáles son las tareas y el trabajo final. Este es nuestro último encuentro sincrónico. Y bueno, como tarea queda para todos aquellos que han recibido pero aún no han entregado, pensar, ¿no? Acá lo ponemos entre signos de admiración, entregar los libros como una fiesta. Y entonces, bueno, pensar, crear un tiempo y una actividad de entrada a los libros que recibirán los chicos, ¿no? Bueno, ahí, pensar cómo es esa primera instancia. Pero después, preparar y desarrollar una secuencia de enseñanza para leer, releer, escribir. Bueno, acá sería a partir de los libros que se entregan en el grado, ¿sí? Y esto es lo que se va a constituir como trabajo final, ¿sí? Ahora lo mostramos en la plataforma. Dale. ¿Crees que...? Ya la tengo acá abierta, a ver. Ah, bien. Sí, acá ya la tengo. Les hago una consulta. Yo todavía estoy de licencia y no sé si estoy pronta a reincorporarme. En este caso, el trabajo final, ¿cómo podría hacerlo? Bueno, en el caso de, vamos a ir atendiendo a los casos porque también hay alguien que dice que no está en el grado, ¿cómo lo puede realizar? Pueden hacerlo de a dos, estoy pensando, Gisela, ¿verdad? Sí, claro, que se puedan sumar alguna compañera, que se puedan, sí, así podría ser. Si no están en el grado, pero son bibliotecarias, pueden, digamos, trabajar con algún grupo, digamos, porque, digamos, el rol de la bibliotecaria está ahí orientado. Si son secretarias o en ese rol también, sumarse a alguna seño, alguna maestra en algún grado, como para poder hacer el trabajo de prestado con un grupo de trabajo, digamos, ¿sí? Bueno. Les contamos entonces, ustedes van a encontrar, como ellos siempre, ponemos clase 4, acá están los 2 libros que trabajamos, y acá está las consignas del trabajo final, que se llama Experiencias áulicas con las historias por leer y escribir con sus alumnos. Este es un foro, tiene el formato de foro, y la idea es que ustedes puedan, bueno, en esto... Acá hacemos un recuento de todo lo que hemos hecho en este módulo, o sea, todas las clases que hemos propuesto, y la consigna es desarrollar una propuesta de enseñanza con sus grupos de alumnos en la que incluyan situaciones de lectura y de escritura a partir de un libro de la colección Historias por Leer. Entonces, uno de los 2 libros que ustedes, que su grado recibe, elijan uno de ellos y hacen esa planificación. Pueden tomar las orientaciones como referencia, pueden tomar todas las que quieran, la pueden tomar tal cual, pueden hacer las modificaciones que quieran, en eso, digamos, es libertad, ustedes podrán decidir por dónde van, pero lo que siempre tiene que haber es estas instancias y estos abordajes que hemos propuesto, ¿no? La lectura en voz alta, la lectura de las ilustraciones, distintas relecturas con distintos propósitos, ¿sí? Y consignas de escritura de invención. Esto, digamos, este trabajo implicará que, digamos, no se puede desarrollar
en un solo encuentro, sino que una serie de clases van a ustedes necesitar para poder hacerlo, ¿sí? Entonces, pensar esa propuesta, llevarla adelante con sus alumnos, con sus estudiantes, y después entonces lo que le vamos a pedir en el foro es que lo compartan. Y como siempre nosotros proponemos una especie de plantilla para que digamos, sea más ordenado y más fácil, y que ustedes vayan relatando un poco cómo ha sido esa propuesta, y contando estos distintos aspectos, ¿no? En qué ilustración hicieron foco, comentarios de sus estudiantes a partir de en esa conversación, ¿no? Cuando converso con los estudiantes, qué han dicho, y por supuesto les pedimos que incluyan fotos. Lo vamos a agregar acá, Belén, porque me parece que hice una imagen de la tapa y producciones escritas de los alumnos, pero también sería lindo que pudieran compartir fotos de las escenas de clase, ¿no? De alguna, qué sé yo, cuando los Bien. entreguen o cuando están los chicos trabajando O con cuando los están libros. leyendo, cuando están en la ronda leyendo. Claro. ¿Sí? Sería como muy lindo para, digamos, y la idea es que en este foro vamos a poder ver, digamos, cómo estos libros están habitando las escuelas y las aulas, y bueno, y se están metiendo en estas historias de las cuales hemos compartido algunas acá, y bueno, y otros libros que no hemos leído, pero que ustedes en la última actividad han abordado varios de ellos. Así que bueno, en esto acá preguntan, ¿el trabajo es individual? Sí, este trabajo es individual. En este caso, decimos las compañeras que están en uso de licencia, tal vez ahí sí, bueno, que se asocien a alguien que puede llegar a ser, digamos, o los que no están frente a curso, puede ser una compañera que no esté haciendo el curso, pero que le pidan prestado, digamos, el grupo de trabajo para hacerlo. ¿Cuánto tiempo tenemos para entregar? Dice Suyay, nosotros pusimos fecha hasta el 23 de octubre. Hoy es 5, bueno, no sé cómo lo ven. Eh, Le pedimos así para nosotros poder tener tiempo, digamos, para después mirar esos trabajos y hacer la planilla final para la cuestión de las certificaciones. Si tienen algún inconveniente o necesitan algún poquito más de plazo, nos avisan y vamos viendo. Ahí dice Mariela, levanta la mano. Sí, Por ahí me queda esta duda, vos decís individual, pero también, por ejemplo, nosotros tenemos la posibilidad de trabajarlo con una compañera porque ella trabaja en la biblioteca y yo trabajo en el aula. ¿No Ujú. se tomaría ahí o cada una tiene que trabajar de manera distinta el tema? Por ejemplo, un libro con algún grado. Y ahí me parece que se pueden asociar, ¿no, Gisela? sí, sí, sí. ¿Son de la misma escuela? Sí, 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 somos sí. de la misma escuela, ella Bueno, está en Sí. la parte de Lo que sí biblioteca y yo que estoy con si grado. son de la misma, lo que sí, si son de la misma escuela, y hay una que es docente de segundo grado y la otra es docente de quinto grado, bueno, ahí no, ahí haga cada una el trabajo en su propia aula. Pero bueno, en el caso de que sea una docente bibliotecaria y la otra de grado, ahí sí pueden asociarse si están en la misma escuela. Sí. acá preguntan si la secuencia también hay que subirla. No, No, digamos, lo que nosotros le pedimos es la plantilla, y en esa plantilla, en realidad ustedes van a tener que contar partes de esa secuencia de trabajo, porque les vamos a, digamos, hay cuestiones que tienen que ver, bueno, qué abordaje hicieron sobre las ilustraciones, cómo hicieron la propuesta de lectura en voz alta, qué relecturas hicieron. Ahí les vamos a pedir que nos relaten eso, o sea que de algún modo va a aparecer esa secuencia, pero no les pedimos que pongan la secuencia, digamos. Además, eso ustedes trabajan, como, eso lo hacen como ustedes sean, o lo hacen en compu, la secuencia previa, o lo hacen en un punteo de sus cuadernos, eso cada uno se maneja a su modo, pero sí después en esa plantilla hacer el relato. La idea es que el foro sea compartir experiencias, entonces yo comparto y les cuento a las demás colegas de este grupo que hemos conformado cómo me fue con este libro. Bueno, leí Lorenzo Horizonte, me pasó esto, leímos esto, hicimos foco en estas ilustraciones, ¿sí? Acá hay otra compañera que dice, yo estoy de licencia y en mi escuela que lo puede hacer una colega no tiene clases por problemas edilicios. Ay, bueno, eh, ahí, mandanos un mensajito, después vemos. claro, y ahí vamos, las orientamos con a ver qué se nos ocurre para poder saldar la situación, ¿sí? Ujú. Eh, la idea es que ustedes puedan Mándennos poner en un mensaje práctica privado. ¿cómo? Nada, Belén, eso, que manden un mensaje por privado por ahí a las claro, personas claro. que están de licencia y no Digamos, pueden. lo ideal es que estos libros vayan a las aulas y que, digamos, esto, que produzcan experiencias de lectura, que los disfruten tanto los estudiantes como ustedes, ¿no? Y que en eso implique enseñanza e implique aprendizaje. Y que en el foro podamos compartir eso. Así que bueno, tratemos de hacer lo posible por eso y veremos situaciones particulares.
Lorena dice, en la biblioteca les leo a todos los grados, así que voy a ver con cuál de todos me quedo para trabajar. Buenísimo, Buenísimo. ¿sí? Si querés, o sea, vos podés hacer el trabajo de acá a fin de año con todos los grados, lo que te pedimos es que elijas una para compartir, pero léeles a todos, asociate con todas las otras maestras para leerles a todos. Eh, Muchas gracias, muy bello el encuentro, me tengo que retirar, dice Gabriela. Bueno, no sé si alguna duda más. ¿Quieren comentar algo sobre el encuentro, sobre el módulo? Es nuestro último encuentro. Si quieren hacer algún comentario En mi sobre el caso, por trayecto. ejemplo, en mi caso, que estoy teniendo la actividad 3, la anterior, ¿tengo tiempo igual para subirla? Sí. No la, Sí, no, sí, no, sí. bien. Sí, de hecho, Sí, eso aclaramos para todos los demás. Digamos, para después la certificación, tienen que tener todas las actividades. Si alguna de ustedes, Lorena identifica que le falta esta, si alguna de ustedes le faltó la 1, le faltó la 2, la 3, cada una sabrá. Les pedimos, por favor, que lo completen, porque al momento de nosotros hacer el listadito, digamos, quienes los tengan todos completos es quienes mandamos los nombres para la certificación, ¿sí? sí, y nosotros mandamos un mensaje porque algunas nos dijeron que estaban teniendo dificultades para poder reunirse, entonces les dijimos que en todo caso podían hacer ese foro de la clase 3 en forma individual. ¿Sí? Bueno, a ver acá Mabel dice, hermosos encuentros, chicas, muy productivos, gracias a todos por el aprendizaje compartido, gracias, muy lindos encuentros, dice Laura. Carla, me pareció muy reconocedora la capacitación, gracias por compartir saberes. Bueno, Sí, gracias por... Perdón, nos hicieron apreciar los libros, porque, por ejemplo, en mi escuela llegaron este martes, entonces como, ¡ay, llegaron! Y entonces ver el recorrido que habíamos hecho, ¡ay, este es el que leímos! Así que bueno, nos hicieron apreciar la calidad que llegaba a las escuelas, así que muchas gracias. Buenísimo. Bueno, sí, gracias. Y nuestra intención también era ganar un poco de tiempo, ¿no? Teniendo en cuenta que están llegando a esta altura del año, ya una cosa es que lleguen y que no conozcamos el material y otra cosa es que lleguen ya con el material conocido, digamos que podamos ya saber, ir viendo algunas cuestiones. Mariana dice, Tal siempre vez a lindo mí lo que me encontrar. pasa con los cursos que ustedes están a cargo siempre son divertidos, dinámicos, ¿no? Y me pasó que varias de mis compañeras querían inscribirse y ya a las 7:05 no tenían cupo. Entonces, tal vez es esto, y sé que mucha gente después a mitad de camino también se fue yendo, ¿no? Y quedó ahí como que... pero bueno, yo la verdad que disfruto mucho, les agradezco porque es una mirada más linda de la literatura. También me tocó participar en otras instancias con ustedes y si bien hace poco que las conozco, desde el año pasado, la verdad que me divertí un montón y aprendí un montonazo con todas estas cuestiones, estas propuestas, ¿no? Y el tema de los foros abiertos donde uno puede intercambiar, donde pueden nutrirse de la experiencia de los compañeros también es súper valioso. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Bueno, Sí, con la inscripción siempre pasa eso, que se anotan, de hecho se anotan 100, el cupo es de 100 y siempre es así, es una constante de que hay mucha gente, la mitad de la gente que se anota es la que participa, pero bueno, eso es algo que nosotras no podemos prever. Sí. Bueno, acá dicen, bueno, sí, la asistencia, eso va quedando registrado. Nosotros ahora ya después cerramos el formulario y bueno, ya nos queda la asistencia de Sí, ustedes sí, de quédense hoy. tranquilas. Si llenaron el formulario, queda la Bueno, asistencia. Bueno, voy a bueno, parar de grabar. bien. Bueno, muchísimas gracias a todas por este tiempo compartido. Seguimos en